Saludos cordiales, soy Daniela Silva, estudiante de la carrera de Educación Inclusiva del Tecnológico Universitario Argos. Para la materia de aspectos educativos de las deficiencias motoras, junto a mis compañeros Melanie Álvarez, Luigi Peñafiel y Ana Sofía Espitia, abordaremos el tema características de algunos tipos de discapacidad motora que experimentan los estudiantes en el aula, enfocándonos en la parálisis cerebral. Dentro de la clasificación de la discapacidad motora a nivel neuromotriz, se encuentran las lesiones a nivel cerebral, y entre ellas la parálisis cerebral. En la actualidad existe un consenso en considerar la parálisis cerebral como un grupo de trastornos de desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la época fetal o en primeros años, siendo el trastorno neurológico más frecuente en la edad infantil, ocasionando retraso en el desarrollo psicomotor. El trastorno motor de la parálisis cerebral con frecuencia se acompaña de trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos, de conducta y o por epilepsias. La prevalencia global de la parálisis cerebral se sitúa aproximadamente entre un 2 y 3 por cada 1000 nacidos vivos. Dentro de la parálisis cerebral, según el tipo de afección cerebral, encontramos la parálisis cerebral espástica, siendo la más frecuente de todas. Los niños con esta afección tienen los músculos rígidos. Esto puede ocurrir en la parte superior del cuerpo, en la parte inferior o en ambas partes a la vez, y puede afectar a uno o ambos lados del cuerpo. Debido a que sus músculos están tensos y rígidos, los niños con este tipo de parálisis cerebral no se pueden mover con fluidez. Sus movimientos pueden parecer espasmódicos o entrecortados. La mayoría de los niños con parálisis cerebral espástica reciben el diagnóstico en los 2 primeros años de vida. Los profesionales de la salud buscan signos de parálisis cerebral si un niño nace antes de tiempo o si tiene algún otro problema de salud que pueda estar relacionado con la parálisis cerebral. Por otro lado, encontramos la parálisis cerebral discinética o atetósica, que se relaciona con factores perinatales, hasta un 60 a un 70% de los casos. Se caracteriza por una fluctuación y cambio brusco del tono muscular, presencia de movimientos involuntarios, recurrentes y estereotipados, y persistencia de los reflejos arcaicos que producen una acentuada dificultad para la realización de movimientos voluntarios con un fin determinado. Los niños con parálisis cerebral atetósica tienen problemas para conseguir que sus músculos hagan lo que ellos quieren. Cuando intentan que sus músculos hagan ciertos movimientos, presentan distonía, que son movimientos repetitivos y de contorsión, que puedan ser dolorosos. También pueden presentar atetosis, movimientos lentos y de retorcimiento, y coria, movimientos abruptos e irregulares. Este tipo de parálisis cerebral representa el 10 al 15% del total de las parálisis cerebrales, con una incidencia del 0,21 por cada 1000 recién nacidos vivos. Dentro de la parálisis cerebral atáxica podemos definirla de la siguiente manera, que esta llega a afectar el movimiento y el control de los músculos. Las personas que tienen este tipo de afección pueden llegar a sufrirla durante toda su vida. Como ya sabemos, este tipo pertenece a la parálisis cerebral y los niños con este tipo de parálisis tienen problemas con el equilibrio. Pueden caminar con las piernas bastante separadas entre sí, más que los otros niños regularmente, y a la vez pueden tener problemas para saber en dónde se encuentran las cosas exactamente. Pueden creer que una cosa está más cerca o más lejos de lo que se encuentra en la realidad, y este suele ser el resultado realmente de este problema cerebral o de esta lesión cerebral. Este tipo de parálisis, esta lesión o este problema se encuentra en una parte del cerebro que se llama cerebelo. Es ahí donde se controla bastante lo que es el equilibrio y la coordinación de sus movimientos. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas de la parálisis cerebral atáxica? Esto significa que una persona puede llegar a presentar problemas de coordinación en sus músculos al momento de ejecutar tareas. Los niños andan con los pies más separados, su andar parece desequilibrado o espasmódico. También pueden no ser capaces de que sus músculos lleguen a desempeñar tareas como por ejemplo alcanzar un tenedor, coger un vaso,
proporcionar algún tipo de objeto a otra persona y no dársela quizás en la mano. Entonces, todo este tipo de signos es lo que presenta justamente este tipo de la parálisis cerebral atáxica. Los niños con cualquier tipo de parálisis cerebral pueden llegar a tener problemas con la vista, con la audición, el habla, la conducta al momento de comer y el aprendizaje. Y algunos niños pueden a su vez también llegar a presentar convulsiones. No existe una prueba aislada que permita diagnosticar en sí la parálisis cerebral atáxica. Por lo tanto, los profesionales de la salud se fijarán en muchas cosas, en este caso como las siguientes que les voy a mencionar: el desarrollo, el crecimiento, los reflejos, el movimiento, el tono muscular y las interacciones con los demás, con su entorno, con la parte social. Ahora, dentro de la parálisis cerebral mixta, esta se produce cuando el cerebro presenta lesiones en varias estructuras, por lo que en general no se va a manifestar las características de los diferentes tipos en sus formas puras de ser, sino que existen combinaciones. Esta parálisis cerebral mixta existe en varios tipos clínicos, las causas suelen ser múltiples y en muchos casos no se logra establecer cuál es el factor causal y generalmente se llega a dividir en genéticas, prenatales, perinatales y también en las postnatales. A continuación vamos a hablar un poco acerca de la parálisis cerebral según la parte afectada. Esto quiere decir los problemas para controlar el movimiento en ciertas zonas o inclusive su inmovilidad. Empecemos un poco hablando sobre la hemiplegia. Generalmente se produce como consecuencia de enfermedades cerebrovasculares y de traumas a un cráneo encefálico, cuya deficiencia es la motora, pues está caracterizada por el compromiso del hemicuerpo contralateral al lugar de la lesión. Esto quiere decir que se pueden acompañar de alteraciones sensitivas, mentales, perceptuales e inclusive de lenguaje. En la hemiplegia es común encontrar afectación de la función de las extremidades superiores, llevando no solo a la dificultad en la realización de los patrones selectivos y básicos de movimiento, sino al componente funcional, individual y bilateral. Por otro lado, tenemos la diplegia. Esto quiere decir que es una lesión que afecta directamente al tronco inferior, a la pelvis y a miembros inferiores en relación a los miembros superiores, producida por una lesión del encéfalo inmaduro. La diplegia es considerada como un trastorno motor, ya que su afectación involucra el compromiso del movimiento y la postura, representando una de las causas más frecuentes de discapacidad motora en la edad pediátrica. Hablaré un poco sobre lo que es triplegia, monoplegia, cuadriplegia, etc. Primero, tenemos lo que es triplegia. La triplegia consiste en la alteración de 3 miembros. Se trata de una enfermedad en la cual quedan paralizados y no funcionan 3 miembros del cuerpo. Generalmente es una lesión que ocurre por un tumor en el agujero magno y produce una parálisis de instauración agua e incluso puede evolucionar basándose en un curso de las agujas del reloj, empezando como hemiplegia, ¿verdad? Luego impacta el miembro inferior contralateral y por último se convierte en lo que es tetraplegia. En segunda tenemos lo que es monoplegia. La monoparesia o monoplegia consiste en la pérdida de la fuerza total o parcial que impacta a una de las extremidades. Para el diagnóstico de estos síntomas se necesita la presencia o no de una atrofia muscular. Incluso si no hay una atrofia muscular, es necesario considerar las primeras motoneuronas o las centrales. Y en este caso de la existencia de atrofia muscular en procesos del nervio periférico o lo segundo, motoneurona.
En tercera tenemos lo que es cuadriplejía. Esta enfermedad es causada principalmente por una lesión en la médula espinal o por alguna enfermedad del sistema nervioso, como son esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple. Generalmente una lesión en la médula espinal se produce por un accidente, como por ejemplo una caída o choque de auto, ¿no? Entre otros. Cuando se trata de cuadriplejía, se observa un daño en la médula en el área del cuello o del cráneo. Además, este daño es posible que la persona que padezca le dificulte lo que es sentarse recto, también respirar. Tenemos también dolor crónico, incontinencia y etcétera.